Salí del hotel para caminar en el campo con mis dos pequeñas hijas. A lo lejos se veía ladrar a un enorme perro amarrado con una cadena. De repente, la cadena se rompió y el perro venía corriendo hacia nosotros. El dueño del perro agitaba las manos con desesperación. Mi corazón comenzó a latir a 1000 por hora. Mis hijas gritaban de miedo. Entonces corrimos hacia un árbol que estaba ahí muy próximo. Subí a una, quedaban pocos segundos. El perro estaba cada vez más cerca. Subí a la segunda. Ahora a tratar de subirme yo. El perro llegó ladrando de manera feroz. Pero nosotros estábamos a salvo. Mi corazón estaba que reventaba, mis manos sudaban, veía la altura del árbol y no me explicaba cómo pude subir a mis hijas ni cómo logré subirme yo. Llegó el dueño, sujetó al perro, pidió disculpas y se marchó como si nada. Pero nosotros estábamos alterados, llenos de desconfianza. Los pies y las manos temblaban. Una de las niñas comenzó a tener unas ganas urgentes de ir al baño. La otra quería llorar, pero no podía. Estaba trabada en sus emociones. Las ganas de seguir paseando se terminaron. Lo que queríamos era regresar al hotel, a un lugar seguro. En esta conferencia vamos a analizar el tema ¿qué es la ansiedad? Soy Armando Duarte y te doy la bienvenida a este proyecto, Construyendo Familias Fuertes. Las familias fuertes no nacen fuertes, se hacen fuertes y para conseguirlo necesitamos conocer y manejar la ansiedad. Esta conferencia tiene un material de trabajo que está ya por escrito. Manda un mensaje de WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla y lo recibirás sin costo alguno. Tú en casa lo podrás imprimir. Clave número 1 para entender la ansiedad. Es completamente normal sentir ansiedad. Es normal preocuparse cuando estamos en peligro. Sin pensarlo, nuestro cuerpo activa una respuesta automática para responder ante el riesgo y ponernos a salvo. Si no hubiera una respuesta frente al peligro, pronto moriríamos. Era de noche. Faltaban pocos kilómetros para llegar cuando un automóvil invadió el carril y chocamos de frente. Todo fue muy rápido. Imposible tener tiempo para comprender lo que había pasado. Era tiempo de actuar en medio del dolor, de los gritos, de los llantos, de la angustia. A patadas rompí el cristal porque la puerta estaba trabada. Hacía frío. No sentía ni mis manos ni mis pies. No era yo quien sacaba a cada uno de mis familiares. ¿De dónde salieron las fuerzas para sacar hasta la última persona antes de que llegara otro auto y se impactara en el resto de lo que había quedado de nuestro carro? No lo sé, pero lo hice. Estar en medio del peligro agudiza nuestros sentidos, focaliza la energía. Nuestro sistema nervioso está al 100% alerta para actuar y sacarnos adelante. Si la situación es abrumadora, nuestro cerebro se pone a la altura del desafío. Gracias a eso estamos vivos. Jugaban en los columpios, era un sábado por la tarde, marido y mujer disfrutaban como hacía décadas no lo vivían. En medio de la risa se columpiaban con toda su fuerza cuando la abuelita se distrajo y la niña de 3 años fue corriendo directamente hacia su mamá. Ella gritó ¡no! Cuando la frente de su propia hija es golpeada por el metal del columpio y su frágil cuerpo sale proyectado contra el suelo. Se hizo un silencio abismal. La tarde de diversión acabó en un segundo y se convirtió en tragedia. Unos gritaban, otros lloraban, pero la niña no respira ni puede ver, porque sus ojos están cubiertos por un mar de sangre. Corriendo, llega el tío. Con un pañuelo oprime la zona del impacto y grita, ¡vámonos al hospital! La niña vuelve en sí, no entiende lo que le pasa. Horas después,
Cuando sale del quirófano, el doctor les dice: felicidades por haber actuado rápido. Su niña pronto se pondrá bien. La ansiedad es un sistema de alarma que se activa cuando una persona percibe o un peligro o una amenaza. Es una reacción humana natural que afecta a la mente y a todo nuestro cuerpo. Tiene una importante función básica de supervivencia, de adaptarnos rápidamente frente a una amenaza. Cuando tenemos ansiedad, aumenta instantáneamente la producción de adrenalina, cortisol y otras sustancias químicas que aceleran el ritmo cardíaco, aceleran la respiración, aumentan la tensión muscular, las palmas de las manos sudan, la mirada se focaliza. Algunas consecuencias son malestares en el estómago, temblor en las manos, en las piernas, la sensación de agotamiento y la dificultad para, después de lo sucedido, conciliar el sueño. Clave número 2 para entender la ansiedad. Hay ansiedad buena y ansiedad mala. La ansiedad buena es la que nos ayuda para enfrentar una situación de peligro o amenaza real. La ansiedad mala es cuando estamos en permanente estado de alerta, por creer que vivimos en medio de una amenaza constante. Es natural que ante situaciones nuevas, desconocidas o que suponen un desafío, se produzca la ansiedad. La recta final del semestre ha sido muy desgastante. Todas las semanas expuso frente al grupo. Fueron noches de mal dormir, entregó trabajos finales y tuvo inclusive una entrevista laboral. No había tiempo para descansar y a ratos ni siquiera había tiempo para comer de manera decente. Con su novia hay mucha tensión porque no le ha dedicado tiempo suficiente ni para verla, menos para salir juntos. Decía aquel joven: espérame 2 semanas más, estoy por terminar mi último semestre de la universidad. En nuestra sociedad actual tenemos muchas situaciones, pero no representan una verdadera amenaza para la seguridad de nuestra vida. No hay riesgo de morir, pero puede que algunas de estas situaciones nos colocan ante situaciones amenazadoras por la posible vergüenza, preocupados por cometer algún error, angustiados por ser aceptados o rechazados. La buena ansiedad hace que una persona se ponga en alerta, se concentre y se prepare para enfrentar posibles problemas. La buena ansiedad puede ayudarnos a hacer lo mejor posible en situaciones que requieren de nuestra respuesta. Cuando sus hijos eran pequeños, había cansancio físico, pero en su interior había calma. Hoy que sus hijos ya son adolescentes y jóvenes y que comienzan a emanciparse, la mamá vive en un sentimiento de permanente inquietud, nerviosismo, preocupación y temor por lo que pudiera llegarles a ocurrir. La mamá ha escuchado tantas historias negativas que en su interior se siente llena de miedo, terror y hasta pánico por el futuro de sus hijos. La mala ansiedad nos hace daño porque al estar en permanente estado de alerta puede impedir que demos lo mejor de nosotros. Demasiada ansiedad puede hacer que una persona se sienta abrumada, cohibida e incapaz de hacer lo que la vida le requiere. Vive con tanta tensión, agobio, susto, sensación de vulnerabilidad que su vitalidad interior se va agotando lenta y gradualmente. La mala ansiedad afecta la concentración, la confianza en sí mismo y en los demás, altera el sueño, la digestión e inclusive la presencia física. La ansiedad buena es la respuesta frente a un problema real que ya existe.
La mala ansiedad es la que se genera por un estilo anticipatorio. Sí, algunas personas viven anticipando lo peor, anticipan catástrofes para su familia, tienen una imaginación especial para vivir anticipando que lo negativo a ellos les sucederá. Clave número 3 para entender la ansiedad. Cuando la ansiedad no desaparece. La buena ansiedad es pasajera. Sentimos ansiedad mientras enfrentamos el problema o mientras desaparecen las circunstancias de amenaza. La buena ansiedad llega y luego de un periodo de tiempo se va. La mala ansiedad es la que no desaparece, sino que está permanentemente en nuestra vida, porque nos sentimos viviendo en un ambiente de constante amenaza. La mala ansiedad es alimentada desde dentro. La mala ansiedad se nutre de pensamientos, creencias e imaginación personal. Vivimos en un permanente estado de tensión emocional. La manera en cómo interpretamos las cosas, la actitud, la disposición del alma para afrontar la vida es de aprensividad, de querer tener el control de las cosas, de pretender perfección, que todo salga acorde a como lo llevo en la mente, pero también de vivir anticipando lo peor. La inseguridad está horrible. Todos los días mueren personas a balazos. En la televisión veo las historias de las masacres. En el periódico leo sobre los enfrentamientos entre el ejército y los narcotraficantes. Por WhatsApp me llegan videos de la guerra. Los refugiados, pobre gente, las mujeres, los niños desamparados me apachurran el corazón. ¿A dónde vamos a ir cuando llegue la guerra a nuestra ciudad? Salir a la calle me da inseguridad. En cuanto se acerca una motocicleta con dos jóvenes que usan gorra, imagino lo peor. Si alguien viene caminando detrás de mí, me cambio rápidamente a la otra banqueta. Cuando es de noche y timbra el teléfono, entro en pánico porque me imagino lo peor. ¿Quién se accidentó? ¿A quién secuestraron? ¿Quién se murió? Soy un manojo de nervios. Mi cerebro vive en un estado de alerta constante. Vivo con los nervios de punta. Tener la expectativa de controlar las cosas y no conseguirlo altera por completo la vida emocional de cualquiera. Tener un anhelo de vivir en un entorno 100% seguro y no conseguirlo afecta la salud emocional y corporal de cualquier persona. Llevo años viviendo con ansiedad. Aunque quiero que se vaya, no desaparece, más bien está empeorando la ansiedad con el tiempo. Me angustia la salud, el dinero, el trabajo, la familia, la educación de mis hijos, su futuro. La ansiedad ya está dañando mis actividades diarias. No rindo en el trabajo. Mis relaciones familiares cada vez son más tensas y conmigo mismo me quedo a deber. Vivo cansado, tenso, no duermo ni corrido ni tengo un sueño reparador. Un día tengo dolores de cabeza, al día siguiente tengo pésima digestión. La mala ansiedad es aquella que no desaparece. Ahí está todos los días sin haber un peligro aparente, real o concreto. Con mi esposa discutíamos cada vez más, pero poco a poco le fuimos subiendo el volumen a las discusiones. Antes peleábamos a puerta cerrada, tratando de que los hijos no se dieran cuenta. Hoy hemos perdido toda prudencia humana, hemos caído tan bajo, somos agresivos, gritones, vulgares y nos amenazamos con dejarnos. Y entonces comenzó algo inesperado. Nuestro hijo mayor de 9 años comenzó a orinarse en la cama mientras dormía. La de en medio, de 5 años, comenzó a hablar como bebecita y a pedir su leche en biberón, cosa que ya no pasaba. Algo súper extraño. Buscamos ayuda profesional
Y ahí comprendimos que ellos estaban sintiendo mucha ansiedad al vernos pelear. Estaban teniendo una regresión a etapas previas del desarrollo por la ansiedad que nosotros como papás les estábamos generando con la idea del divorcio y ellos tener que elegir con quién se iban a ir a vivir. Nuestras peleas amenazaron su seguridad, lastimamos su estabilidad emocional y huyeron al pasado. No supieron qué hacer con su ansiedad. Pobres de nuestros hijos. Clave número 4 para entender la ansiedad. Detrás de la ansiedad está el miedo. El miedo es una emoción básica que todos los seres humanos tenemos. Todos lo sentimos cuando estamos en peligro o frente a una amenaza. El miedo nos avisa que debemos prepararnos para enfrentar un desafío. A lo fácil y conocido no le tenemos miedo. El miedo surge frente a lo peligroso, a lo nuevo, a lo desconocido. Se le preguntó a una señora, ¿y usted a qué le tiene miedo? Son tantas cosas, nos dijo, anótele ahí. Miedo a que mi esposo o yo perdamos el empleo. Miedo a que nuestros problemas económicos aumenten. Miedo a no poder pagar las deudas, a no pagar el auto, a no poder pagar la hipoteca, a no poder pagar las colegiaturas de los hijos. Miedo a no tener dinero ni para comer. Miedo a que los peores rumores se hagan realidad, que nos quiten la libertad de movernos, que no haya alimentos suficientes, que todo lo que está pasando forme parte de un plan mundial. Tengo miedo a la enfermedad y a la muerte. Me preocupa el futuro de mis hijos, me preocupa mi matrimonio porque no logramos ponernos de acuerdo. En general, el futuro me da miedo. Es complejo ser adulto, concluyó. En esta época moderna, pocas veces corre riesgo nuestra supervivencia. Lo que está en peligro es nuestra estabilidad económica, la estabilidad de las relaciones amorosas, la estabilidad de nuestra salud personal y familiar, la estabilidad del concepto que los demás tienen de mi persona, la estabilidad de mi productividad laboral. Por eso muchos de nosotros sufrimos de ansiedad. Tenemos muchos miedos que no se vinculan a un hecho concreto, sino que son un continuo, son un proceso, son relaciones vivas. Es un estatus de vida familiar que se pudiera llegar a romper y nos da ansiedad. El problema está en que a veces tratamos de negar el miedo y no lo procesamos, lo negamos, lo escondemos, lo evadimos. El miedo nos han dicho que es malo, que no debemos tener miedo. Hemos llegado a creer que solo las personas débiles y frágiles tienen miedo. Los papás no hablan del miedo que tienen y en su lugar lo que hacen es ponerse a trabajar cada vez más para tratar de asegurar un futuro mejor, pero se olvidan de disfrutar de la vida. Descuidan su propia persona, descuidan las relaciones, descuidan la vida matrimonial, trabajan ansiosamente, pero no logran llegar a sentir la paz que anhelan. Las mamás tampoco hablan a veces de sus miedos y en lugar lo que hacen es que además de trabajar están encima de la educación de los hijos, su alimentación, su deporte, los amigos, la socialización, pero se olvidan de disfrutar la vida. Descuidan su persona, descuidan sus relaciones de amistad, descuidan la vida matrimonial, trabajan ansiosamente, pero no logran llegar a sentir la paz que anhelan. Es bueno sentir miedo porque nos ayuda a prepararnos y así enfrentar las situaciones desafiantes. El problema está cuando vivimos sintiendo miedo de manera constante y no logramos individualizar ni resolver los problemas. Esa es la mala ansiedad, agobiarse de todo sin resolver parte por parte. La buena ansiedad nos da energía, nos impulsa a actuar, nos ayuda a concentrarnos y a superar el problema. La mala ansiedad genera un constante gasto de energía. Vivimos tensos de día y de noche, que nos impide lograr lo que nos proponemos.
Clave número 5 para entender la ansiedad. Hay muchos miedos que nos llevan a la ansiedad. Cada persona es única. Cada persona tiene sus propios miedos, a partir de su historia de vida, lo que vivió en su familia, de las heridas que ha sufrido, del ambiente en que vive y hasta por la herencia genética que le tocó. Tenemos ansiedad por el miedo al rechazo. El papá se pone furioso cuando le llevan la contraria en lo que dice. Quizá porque tiene miedo de ser rechazado. Hablando en confianza, compartió que en su infancia fue rechazado por su presencia física. Lo rechazaban por sus conductas, lo rechazaban por sus comentarios. Se sentía criticado, desaprobado, excluido. Hoy no le gusta ser contrariado o criticado porque tiene miedo al rechazo y eso le genera ansiedad. Tenemos ansiedad por el miedo al fracaso. El hijo mayor tiene miedo a fracasar porque le han dicho una y otra vez que él es el ejemplo para sus demás hermanitos. Su miedo es a no ser lo suficientemente bueno, miedo a no ser capaz, tiene miedo a quedar en ridículo y cree que ese fracaso dañará la imagen y el cariño que le tienen sus papás. Su autoestima depende de hacerlo todo bien. Tiene miedo al fracaso y eso le genera ansiedad. Tenemos también miedo a la pérdida y eso genera ansiedad. Cuando tenía 3 años de edad, su papá los abandonó y la mamá tuvo la necesidad de salir a trabajar para mantenerlos. La abuelita los cuidaba, les daba de comer, los llevaba a la escuela. En su interior, esa niña llevaba una doble pérdida, que su papá los abandonó y que la mamá se ausentó para ir a trabajar, dado que tenía 2 empleos. Han pasado más de 20 años de que su papá los abandonó y hoy sus relaciones de noviazgo han sido complicadas. Cuando surgen diferencias o problemas, ella se llena de ansiedad y rápido termina con la relación. Como tiene aversión a la pérdida, prefiere ella primero terminar con los noviazgos a que la terminen. Esa es su creencia. Tiene miedo a perder a las personas. Eso le genera ansiedad y por eso primero ella rompe. A veces tenemos ansiedad por el miedo a molestar. Fue el último de 4 hermanos. Le llamaban el pilón porque nació cuando no se imaginaban que pudieran volver a ser papás. Sus hermanos mayores eran bastante autónomos y él se acostumbró a resolver sus necesidades por sí mismo. Sin quererlo, sin buscarlo, fue desarrollando miedo a molestar a los demás, porque lo criticaban y atacaban, eran mayores. Papá y mamá trabajaban los dos, así que no le dedicaban tiempo. Se acostumbró a vivir en solitario y en su interior desarrolló la creencia de no ser lo suficientemente importante como para ser amado. Tiene miedo a molestar a las personas, tiene miedo a pedirles ayuda y cuando está en medio de dificultades tiene mucha ansiedad porque no sabe qué hacer, pero a la vez tiene ansiedad de pedir ayuda porque cree no merecerla. Tenemos ansiedad por el miedo al éxito. El papá era bastante estricto con la disciplina y muy duro con las palabras. Gritaba y regañaba con mucha frecuencia. Aunque hicieras las cosas bien, siempre había algo que criticar. A su lado no era posible disfrutar ningún logro académico ni reconocimiento deportivo. Nada era suficiente para papá y así vivió él, creyendo que no era lo suficientemente capaz. Han pasado 3 décadas y ahora que ya es director general de la empresa, le cuesta trabajo creer que es verdad. Racionalmente sabe que es capaz, pero emocionalmente se mete el pie. Tiene mucha ansiedad. Por el miedo de no hacer las cosas perfectas, se complica la vida. El éxito profesional ya lo tiene, pero no se la cree. No logra disfrutarlo porque tiene miedo de no ser capaz de mantenerse en el éxito.
y eso le genera mucha ansiedad. Le genera ansiedad el miedo a no ser lo suficientemente capaz a través de los próximos años. Vamos a las conclusiones de esta conferencia del día de hoy. En todas las familias hay situaciones que nos llevan a sentir ansiedad. Si en tu familia hay ansiedad, luchemos porque sea ansiedad de la buena. Para ser felices, necesitamos dejar de preocuparnos por esas cosas que escapan a nuestro control y que no dependen de nuestra voluntad. ¿Te gustaría saber cómo afrontar la ansiedad desde la familia? Te invito a que nos acompañes el próximo lunes a las 8 de la noche a través de mis redes sociales. Si aún no le has dado me gusta, si aún no le has dado suscribirte, te invito a que lo hagas. Soy Armando Duarte y recuerda, una familia fuerte no nace fuerte, se hace fuerte a través de la formación. ¿Te gustaría recibir un documento gratuito que contiene las principales ideas de esta conferencia? Manda un mensaje de WhatsApp a los teléfonos que aparecen en pantalla y recibirás el archivo de PDF sin costo para que lo imprimas y lo trabajes. Aquí te dejo una invitación. Si al hablar terminan peleando, si como pareja están cada vez más distanciados, si las únicas emociones que sientes son las negativas y estás llegando al límite, es tiempo de intervenir para salvar tu relación. Únete a la comunidad de padres de familia que vive en el taller Construyendo Familias Fuertes. Las inscripciones están abiertas. Ven y aprende herramientas para fortalecer tu matrimonio. Este programa es una producción de la Fundación Familias Fuertes.